Es una bacteria gram negativa, microaerofílica con 4 flagelos. Mide aproximadamente de 0.6 a 3 micrómetros. Es una bacteria bastante pequeñita, pero sí tiene una capacidad de causar un daño bastante grande. Se diferencia de la Campylobacter en esta porción de 16 de RNA ribosomal y con bases de reacciones bioquímicas también y anticuerpos hacia los ácidos grasos, perdón, de su membrana. Entonces, cada una de ellas tiene una particularidad muy importante, pero a la hora de causar un cuadro muy parecido a la Helicobacter, pues es lo que hace la diferencia entre una Campylobacter y una Helicobacter. Posee uno o más flagelos unipolares, tiene movimientos en forma de espirilo o de sacacorcho. También es una de las bacterias muy semejantes a las leptospiras, más que esta es una bacteria que se queda mucho tiempo en el tubo digestivo, ¿no? Posee uno o más flagelos unipolares, o sea, es una bacteria que tiene la característica de ser única en su tipo, ya que tiene este movimiento muy raro y ese único flagelo que es el que le permite hacer como que esa migración. Muchas veces van hacia atrás y hacia adelante y se mueven en diferentes posiciones, ¿no? Existen diferentes tipos de Helicobacter. Está la Helicobacter sinadeyi, la Helicobacter fenneliani también, que esa es otra que produce proctitis, enteritis también y proctocolitis. Entonces, cada una de ellas, dentro de estas 3 especies que conforman a la Helicobacter, cada una tiene una particularidad muy importante. Pero la que tiene más, digamos que más conocimiento y mayor años de estudio, pues ha sido la Helicobacter pylori. Es responsable de la gastritis tipo B. Está fuertemente relacionada con úlceras gástricas y úlceras duodenales, ¿no? Esta es una de las causantes de la mayor de las gastritis que siempre, si no son cuidadas en el momento en el que son detectadas, pues puede inclusive migrar a una úlcera. Esta es una bacteria que por su naturaleza también, cuando está dentro del organismo, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene la facultad inclusive de desdoblar hemoglobina para que posteriormente ellos creen un ambiente propicio dentro de su hábitat, en este caso el intestino, para poder persistir, inclusive para poder estar mayor tiempo en contacto con estas soluciones ácidas, porque ya al haber una concentración elevada de ion amonio, pues eso hace que como consecuencia se alcalinice esa zona y esté en un pH neutro en esas zonas donde estén viviendo los helicobacter. En cuanto al modo de transmisión, pues bueno, no está definida aún con claridad, pues se dice que puede ser probablemente contagio de persona a persona o también al ingerir alimentos contaminados con estas bacterias, ¿no? Pero bueno, no está muy bien definido exactamente si el hombre es uno de los reservorios, ¿no? de esta enfermedad. Nomás se dice que, bueno, se ha visto o se ha estado presente esta bacteria en los humanos, pero no se ha detectado realmente cuál es la fuente de contagio, ¿no? Bueno, ¿quiénes están en riesgo? Pues en riesgo prácticamente todos estamos propensos a contraer la enfermedad. En cuanto a la infección, pues bueno, esa infección aparece, como le dije, muy rápidamente en personas con clase social o clase socioeconómica baja, pero también se ha visto que puede estar presente en cualquier ámbito, en cualquier estrato social. Se encuentra distribuida prácticamente en todo el mundo, no tiene incidencia estacional, puede estar en cualquier época del año, no es solamente que se ha visto mayor prevalencia en calor, no, sino que está prácticamente todo el tiempo. En cuanto a los métodos de control, bueno, en cuanto a esto, pues bueno, se puede indicar cómo se va a llevar a cabo la eliminación, puede ser a través de antibióticos, a través de algunas combinaciones con sales de bismuto, ¿no? Inclusive hay quienes han ido a
a tener una buena concentración, en este caso, de amoxicilina con clavulánico y mezclado con algunos inhibidores de la bomba de sodio y potasio, también para que se ayude un poco, en este caso, a contrarrestar la acción de persistencia en el intestino, y por la acción del antibiótico, pues bueno, pues ya tiene una ventaja más, ¿no? Para poder erradicar a este Helicobacter. Tiene factores de virulencia muy específicos. En este caso está la ureasa, que vamos a ver un poquito más adelante. Creo que es en la siguiente diapositiva. Vamos a ver que fue un factor muy importante, la ureasa, para degradar a la urea, que esta urea también participa también en la inactivación del grupo M para poder producir más ion amonio. Motilidad también, que eso hace que, bueno, que se desplace de un lugar a otro. Factores de adherencia, muy importantes también, para que eso le permite inclusive llegar, penetrar y alojarse en el intestino. La proteasa también, hemolicinas muy importantes para degradar sangre. Y polisacáridos también, que en conjunto con los factores de adherencia también juegan un papel muy importante, sobre todo para el mecanismo de daño en la zona del intestino. En cuanto a los mecanismos patogénicos del Helicobacter pylori, pues tenemos prácticamente la ureasa en primer término, ¿no? Que es el que va a permitir al microorganismo vivir a un pH muy bajo por la generación de ion amonio que les comentaba hace un momentito. Citotoxicidad vacuolada, o la VAC-A, que permite la apoptosis. Muchas veces esta apoptosis es favorecida para el crecimiento de este Helicobacter. La proteína CAC también, que induce cambios en múltiples proteínas celulares, que va a permitir, por ejemplo, que tenga una primera relación con la virulencia. Inclusive va a permitir que esta bacteria pueda migrar entre las uniones estancas de entre proteína a proteína. Entonces es como que una proteína muy importante. Y la proteína activadora de neutrófilos, que induce células hacia la mucosa gástrica. Todas estas en conjunto, la ureasa, la VAC, que es la citotoxina vacuolada, la proteína CAC y la proteína activadora de neutrófilos, van a tener como consecuencia la gastritis. Una por un lado, obviamente, pues en caso de la urea, de la ureasa, activando a la urea para que ésta, a su vez, desdoble a la hemoglobina en grupo M, y ese grupo M se desdobla aún más para producir ion amonio. Entonces, este ion amonio es el que va a permitir que se cree un ambiente propicio en esa zona donde está alojada el Helicobacter pylori. Y todo lo demás en conjunto, todas tienen una función específica, pero todas en conjunto van a desencadenar un cuadro de gastritis. Como vemos en esta imagen, claramente nos permite visualizar exactamente lo que pasa cuando el Helicobacter pylori llega hacia el organismo. Entonces, muchas veces este mecanismo se da tan fácilmente para la bacteria, que va a permitir, en este caso, vivir en estos ambientes ácidos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el Helicobacter pylori, una vez que llega, ¿sí?, va a activar de alguna manera, mediante la liberación de la ureasa, que se desdoble la urea. Esta urea, a su vez, se va a desdoblar en ion amonio y en CO2. Es por ello que muchas veces una de las pruebas no invasivas para determinar la presencia de Helicobacter pylori en personas con gastritis, precisamente es la prueba de la ureasa, porque, como vamos a ver un poquito más adelante, hay parámetros que nos permiten a nosotros determinar exactamente cuándo es una concentración de CO2 normal que el cuerpo exhala de manera natural, pero cuándo es una concentración muy elevada, que nos está hablando realmente que hay presencia de ureasa que está siendo liberada por algún microorganismo. Entonces, si hay gastritis, entonces se puede entender que a lo mejor esa gastritis está siendo debida a un microorganismo. Entonces, por el otro lado tenemos a la hemina, que es el que se encuentra dentro de los eritrocitos, que esta va a estimular el crecimiento del Helicobacter pylori. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a través de las ureasas, de las hemocinasas, que son enzimas que van a venir a liberar, en este caso, a la hemolicina, o a activar la hemolicina, para que estos, a su vez, lisen a estos eritrocitos. Los eritrocitos liberan a la hemoglobina nuevamente,
y se va desdoblando en grupo M y en urea. Y la urea nuevamente se vuelve a producir ese mecanismo por el cual se libera nuevamente CO2 y ion amonio. El ion amonio, por un lado, pues como ya comenté hace un momentito, pues es el que va a permitir que se alcalinice esta zona donde se encuentra el Helicobacter pylori para que posteriormente él pueda llegar, estar, penetrar y causar un daño, en este caso la gastritis. Por el otro lado tenemos a la ureasa que va a neutralizar el ácido del estómago, va a permitir la proliferación, en este caso de células inflamatorias, liberación de enzimas hidrolíticas y causar la gastritis. Por un lado va a permitir que sobreviva, pero también por el otro lado causar gastritis. En todo este mecanismo que se da a través de esta liberación del grupo M y de la urea, en todo este momento, este helicobacter puede inclusive vivir en este ambiente propicio, dado de que ya hay un ambiente neutro por la liberación de este ion amonio y a través del grupo amina, pues seguir alimentándose para el crecimiento de ellas. Son como que sus nutrientes. Entonces, nuevamente, quedamos que si un helicobacter se encuentra presente en una persona con gastritis, pues una de las pruebas que hay que realizar exactamente es que ver si no está alterada nuestra prueba de laboratorio, principalmente la hemoglobina, que no esté muy por debajo de lo permitido. Otra también sería hacer una prueba de determinación de la ureasa para ver cómo andan sus concentraciones de CO2, ¿sí? Y hay una técnica específicamente para realizar esta prueba. Y posterior a ello, pues si todo da positivo, pues entonces estamos hablando de que es una paciente o un paciente que tiene un cuadro de gastritis asociado a Helicobacter pylori. Si todo esto de acá nos diera un valor, digamos que dentro de lo normal, entonces estaríamos hablando que esa gastritis puede ser debida a un daño mecánico. Algo por fármacos, no están usando protectores gástricos, entonces pues todo lo que genere ácido pues va a alterar de alguna manera ese borde en cepillo de nuestra célula. Como vemos en esta imagen, pues claramente podemos observar exactamente lo que les decía, ¿no? Entonces es como que una luz del intestino, digamos, normal, pero empieza a haber cierto grado de inflamatorio. Entonces, hasta aquí, pues bueno, está como que iniciando un helicobacter, una infección por gastritis. Pero cuando vemos esto en un ensayo, en una impronta, esta cómo se obtiene mediante una biopsia. Una biopsia cuando un paciente se sospecha de gastritis, pues habría que ver qué tipo de causa es lo que está generando esta gastritis. Entonces, los gastroenterólogos recomiendan hacer una endoscopía y además tomar una muestra de biopsia. Entonces, cuando el médico que va a realizar la endoscopía, entonces toma la muestra y la lleva directamente al laboratorio. En el laboratorio se hacen todo este tipo de pruebas, ya sea cortes histológicos hasta una impronta. Entonces, aquí podemos observar una impronta en la cual, bueno, se hace un pegado directamente de un portaobjeto sobre el tejido que ha sido extraído y se observa claramente cómo están las helicobacterias. Todos estos son Helicobacter pylori, ¿sí? Esta es parte de una sección del intestino, entonces donde fue tomada la biopsia en ese momento. Veo claramente cómo está todo esto de acá. Nosotros, si podemos tomar, en este caso, cómo se encontraría el pH de este caldo, de alguna manera, donde están las células apoptóticas, están muriendo, entonces todos esos nutrientes que están liberando, pues son como que sirven para que la bacteria pueda persistir. Entonces, en este momento, pues tenemos un caldo bastante grande, un caldo nutritivo para todos las Helicobacter, está rico en grupo M, ¿sí? Que es el que permite que crezca y obviamente pues aquí ya tenemos una prueba positiva, ¿no? Si nos vamos un poquito más allá, entonces podemos nosotros tomar esta muestra de tejido, hacer una extracción de DNA y hacer una prueba de PCR para posteriormente indicarnos si es un paciente positivo por PCR a Helicobacter pylori o positivo por una biopsia histopatológica hacia Helicobacter pylori. Y todavía aún así, si la clínica les está orientando que realmente es una gastritis, entonces realmente pues ya solamente es poner el apellido, ¿no? Gastritis por Helicobacter pylori.
Aquí vemos nuevamente una alteración, ya este es un proceso ya sangrante, inclusive muchas veces los pacientes refieren úlceras sangrantes. Entonces, esta es una ruptura completamente de toda esta parte, esta sección del intestino, y está liberando completamente sangre. Entonces, muchas veces también hay que determinar la prueba de sangre oculta en heces, porque la mayoría de los pacientes que tienen gastritis también cursan con cuadros diarreicos muy cortos, ¿no? En cuanto al tiempo. Entonces, muchas veces los pacientes están sangrando. Entonces, hay presencia de melena. Entonces, la melena puede ser debida, ya sea, hay que hacer también una buena historia clínica, porque posiblemente el fin de semana comieron chicharra y le dieron morcilla a su chicharra. Pues obviamente la prueba de la diaminobencidina para buscar sangre oculta en heces va a dar positiva, pero no quiere decir que sea debida a que realmente haya una helicobacter o algún parásito que esté causando daño en esta sección del intestino. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si durante la historia clínica ustedes denotan que el paciente no ha comido ni ha ingerido por ningún motivo sangre, entonces posiblemente esa prueba positiva de diaminobencidina sea debida realmente a la acción de algún patógeno que está albergándose en esa porción del intestino. Bueno, existen pruebas para el diagnóstico, tanto unas pruebas invasivas como no invasivas. Dentro de las pruebas invasivas tenemos al cultivo, ¿no? En este caso, el cultivo, bueno, hay que tomar una sección directamente de donde se está, por ejemplo, aprovechando que ya se está realizando una endoscopía, pues muchas veces los médicos, en este caso, el que está realizando la prueba, pues es fácil tomar una muestra directamente del intestino y se hace el cultivo directo para observar que haya crecimiento del Helicobacter pylori. El otro son los estudios histológicos, los histopatológicos, la prueba de la ureasa que les comentaba, el examen de impronta y la PCR. Todos ellos en conjunto, pues bueno, hay que manipular la muestra del paciente, hay que manipular al paciente. En el caso de la prueba de la ureasa, pues bueno, no sé si les ha tocado a ustedes ver o hacerse una prueba de la ureasa, pues básicamente te dan a tomar una solución de urea, creo que es al 5%, y se la toman, de hecho sabe como el Alka-Seltzer, así para que sabe como el Alka-Seltzer. Entonces, cuando esperan un tiempo, pero antes de que tomen la prueba, antes de que tomen ustedes la urea, le van a tomar sus pruebas basales de liberación de CO2. Entonces, hacen una determinación, no sé, de saturación de CO2. Después ustedes toman la solución de urea, esperan alrededor de media hora y empiezan a hacer las determinaciones. Entonces, si las concentraciones de urea, en este caso la concentración de CO2 que se está liberando, permanece normal, posiblemente el tipo de gastritis que estén ustedes teniendo, pues no es debida a Helicobacter pylori. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tienen una concentración bastante elevada, con respecto a la medición basal o la medición cero, entonces sí estamos hablando de que posiblemente la urea sea debida a la presencia de un helicobacter. Existen pruebas no invasivas, con este caso como las serológicas, en las cuales, bueno, se hace una prueba ya sea de una microaglutinación rápida en test, que es, por ejemplo, un MATS, por ejemplo, una prueba de ELISA, una prueba de inmunofluorescencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se toma muestra a nuestro paciente, una muestra de sangre, y se determina realmente la presencia de anticuerpos. ¿Qué es lo que se hace? Es una prueba directa en la cual se tiene fijada, en este caso, en objetos, al Helicobacter pylori, y posterior a ello se hace una prueba de sándwich en la cual se pone el suero del paciente que contiene los anticuerpos, y si da fluorescencia, pues estamos hablando que es una prueba positiva. Si hay ausencia de fluorescencia, estamos hablando de que a lo mejor sea debida a otra causa la, la gastritis. Y por otro lado, también se hace la prueba del aliento nuevamente. En una se hace una prueba rápida de la ureasa, otra es la prueba del aliento, que es
que básicamente es la misma, se determina la presencia de CO2 en la prueba basal y después, posterior a ello, después de haber ingerido una solución de urea, pues ya después se hace la determinación de si hubo o no aumento de la concentración de, de CO2. La otra es directa, la detección directa de antígenos sin eso, o sea, es muy raro, pero sí, posiblemente sí se, sí se dé la observación directa en este caso, del Helicobacter pylori directamente en eso. Y eso obviamente denota una prueba positiva. En cuanto al tratamiento del Helicobacter pylori, bueno, tenemos hasta el momento se da una combinación, ya sea de sales de bismuto con dos antibióticos, que puede ser en este caso la amoxicilina con claritromicina o amoxicilina con tetraciclina o tetraciclina con claritromicina, o sea, se da una mezcla de al menos dos antibióticos más sales de bismuto. Y se agrega también controlar la secreción de ácido con inhibidor de la bomba de protones, de sodio y potasio. Las personas que tienen causa de gastritis por Helicobacter pylori pueden llevarse una vida normal. Obviamente se tienen que cuidar muchísimo. Por ejemplo, hay quienes denotan, ¿no? Cansancio por pérdida de sangre, también denotan mucho, comen algo ácido y rápidamente sienten dolor directamente en el epigastrio. Entonces sí, es como que nada más cuidarse de todas esas cosas y llevar una vida normal, ¿no? Pero sí, el tratamiento de elección hasta hace unos años era esta que es inhibidor de la bomba de sodio y potasio, que obviamente son los antiácidos, ya sea líquidos o en forma de pastilla. Y la otra es la mezcla de sales de bismuto con los antibióticos. Eso es así como que el tratamiento de elección para estos pacientes. Y pues nuevamente tenemos esta imagen que es de CDC, exactamente qué es, cómo está y cómo se da, ¿no? Que es la infección por Helicobacter pylori, que realmente es muy baja, ¿no? En cuanto a todo este tipo de gastritis del estómago, ¿no? Bueno, ¿cómo se encuentra? Pues bueno, está en la parte baja del intestino, que es donde, pues prácticamente esta es donde se da la presencia de este Helicobacter pylori en esa porción del intestino, ¿no? Puede causar inclusive úlceras duodenales, úlceras sangrantes, que muchas veces es lo que el paciente refiere mucho dolor, inclusive pues así que pues tiene un cuadro anémico debido principalmente a esta presencia de esta bacteria. Y que obviamente, ¿qué es lo que se analiza? Pues es hacer una endoscopía gástrica buscando principalmente alteraciones de la luz del intestino, ¿no? Que es donde principalmente se encuentran albergando estas bacterias. Y que como les dije, bueno, una vez que haya una infestación de Helicobacter pylori, pues solamente es llevar el tratamiento. Les, les comento, casi más del 90-95% de los pacientes que cursan con esta enfermedad, pues llevan una vida normal, salen adelante con el tratamiento específico, es decir, el tratamiento es un poquito largo, a veces se lleva hasta 2 meses, 3 meses tomando esa concentración elevada de antibiótico, pero el paciente logra salir sin ningún problema. Y pues aquí es que, pues, nuevamente, aunque no está descrito en la literatura que el contagio sea de persona a persona, pero sí nada más hay que cuidarse en donde comemos, porque no solamente es cuidarse en este caso del Helicobacter, sino también algunos otros parásitos, ¿no? Pues Giardia, el Tamabe coli, Tamabe lística, que son como que conocidas como las diarreas del viajero. Entonces, no vas a cuidarse en ese sentido, chicos, y básicamente es esto. En México, pues bueno, y como en todo el mundo, pues la tendencia de tener gastritis cada vez es más frecuente. Entonces, no más es visitar al médico, al gastroenterólogo cuando tengamos un problema de gastritis y obviamente él nos indicará cuáles son los procedimientos a seguir. Si si nos quedamos nada más con un tratamiento empírico, pues adelante. Pues si queremos conocer exactamente si es causada por, bueno, por el Helicobacter pylori, pues él indicará realmente realizar una prueba de endoscopía
que es la única prueba que te va a determinar si hay alteraciones, si hay presencia de Helicobacter. Y también otra cosa, pues hacerse la prueba de la ureasa, ¿no? Que eso sí es un indicativo de que cuando hay una presencia de esta bacteria, pues se eleva la concentración de CO2. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Yo sí, doctor. No escuché en qué ejemplo, en qué alimentos podemos encontrar, o sea, infectarnos por Helicobacter pylori. O sea, en qué zonas, o sea, en qué es común que vivan para que podamos infectarnos. Sí, es que es lo que comentaba, no está tan bien identificado, ¿no? ¿Cuál es la fuente de infección? Solamente nos indican de que posiblemente el contagio sea de persona a persona, a través de preparación de alimentos, a través de ingerir, por ejemplo, frutas que no hayan sido lavadas y que hayan sido manipuladas por una persona que haya tenido gastritis, ¿no? Pero bueno, es básicamente antibióticos, como digo, alimentos como tal, donde realmente esté presente el Helicobacter, pues es como cualquier tipo de bacteria, parásitos, ¿no? Puede estar en cualquier verduras, en cualquier fruta, en cualquier alimento, en un saludo de mano, o sea, todo. ¿Hay donde ustedes tienen gastritis? Creo que la mayoría, ¿no? Yo creo que no, doctor. ¿No tienes gastritis, Juan? No, creo que no. Continuamos con el otro tema, que es el de Yardia. Yardia, pues un parásito, ¿no? Entonces es un protozoario que llega a medir, es muy pequeñito, de 10 a 20 micras de largo, de 5 a 15 de ancho, ¿no? Contiene dos núcleos, como vemos aquí, parecen ojitos. Es un parásito muy chistoso, ¿no? Contiene obviamente un carizoma central. Entonces, bueno, y además cuatro pares de flagelos, ¿no? Este es un parásito muy elegante, sobre todo de que se parece mucho al parásito de la tricomona. Lo vamos a ver mucho más adelante cuando entremos a la parte de las ITS. Vamos a ver que tienen una ligera similitud, ¿no? Contiene dos cuerpos medios que son que van a servir de barra de cromátides, ¿no? Que al momento de hacer la división celular, pues juega un papel muy importante esta sección. Y tiene un axonema central que es el que le va a permitir que haya una locomoción o movimiento en esta sección de acá para poderse desplazar de un lugar a otro. Inclusive, al igual que el Helicobacter pylori, estas lo que hacen es que cuando caminan para desplazarse a un lugar, caminan hacia adelante, hacia atrás, adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hasta que van avanzando poco a poco. Nuevamente tenemos aquí a los diferentes estadios en la forma de quiste o quiste, ¿sí? En la forma trofozoítica, que es la forma parasitaria o la forma de vida libre, ¿no? En la forma quiste, pues la forma infectada. Aquí nuevamente la recomendación pues es, al tener un paciente con características muy semejantes a una parasitosis, pues hay que hacerle un copo parasitoscópico para buscar cuál es la causa frecuente o más probable, ¿no? De esta parasitosis. Bueno, aquí nuevamente está, bueno, para poder llevar a cabo un diagnóstico preciso, pues hay que tomar en cuenta que la ingestión de 10 quistes o más, que obviamente pues es una cantidad bastante pequeña, va a traer como consecuencia, bueno, que en todo un cuadro de yardiasis, ¿no? La cloroquina, la hipocloroquina, pues juegan un papel importante como prueba, ¿no? Para el tratamiento de cada uno de ellos. Y también un factor genético, pero sabemos que, bueno, estos estudios mayormente son realizados en Estados Unidos o en Canadá, donde el tipo sanguíneo grupo A, pues es el como que es el más frecuente. Si
Si este mismo estudio se hiciera y se extrapolara a todo el mundo, pero que salga de México, pues va a decir que pues el tipo sanguíneo tipo O es el que es el factor genético predisponente para tener el YTH. No sabemos que, al menos aquí en Yucatán, pues es una fuente alta de los parásitos que se encuentran circulando en este estado. Entonces, obviamente, pues no es como que del todo cierto, ¿no? Los que tengan el tipo sanguíneo grupo A, pues sea como que el más, pues el que más se ve afectado por la acción de esta llave. Nuevamente tenemos a la forma de quiste, que es como donde empieza, ¿no? La forma de huevo. Posteriormente hay una maduración de este huevo y se empieza a formar los trofozoitos, que es como que el que empieza a nadar entre los intestinos hasta poder llegar a diferentes partes, ¿no? Y que obviamente el método de diagnóstico puede ser a través de quiste de Yerger o trofozoitos de Yerger, porque muchas veces se han encontrado los dos estadios de parásito en una misma muestra. Así que pues hay que tomar en cuenta que cualquiera de las dos formas que se encuentren es una Yergiasis. Estos se van a adherir a las microvenosidades del epitelio, ya sea en la porción del duodeno o del ilion, para posteriormente ir como que difundiéndose entre las células epiteliales para poder ir migrando, caminando. En todo ese momento hay deficiencia de la actividad de la disacaridasa, hay elevación de la lactasa, de la maltasa, inclusive de algunos azúcares, ¿no? Que son los que van a traer como consecuencia que este parásito, que este trofozoito pueda persistir en este ambiente. Por otro lado, la atrofia, el infiltrado inflamatorio de la lámina propia, la obstrucción de moco, entonces todos ellos en conjunto van a traer que este parásito puede encontrar su ambiente propicio. A estos hay un tipo de relaciones de huésped parásito que está muy de la mano. En este caso sería pues una relación huésped parásito, pues obviamente pues un parasitismo, ¿no? Que solamente va a llegar y se va a aprovechar en este caso, del organismo. Una vez que ya haya entrado este parásito, inclusive ya haya pasado hacia otra porción del intestino, pues empieza a haber diarrea con diferenciaciones fétidas. Es muy importante caracterizar este tipo de diarrea, dado de que hay diarreas que son de tipo mecánica, que no tienen nada que ver con presencia de parásitos. Es, es- son, en algunos casos son acuosas, muchas veces se refieren como pastosas, puede ser inclusive esta diarrea puede ser frecuentes, evacuaciones blandas, hay dolor abdominal, tipo cólico, muchas veces los pacientes tienen distensión abdominal debido al gran incremento de, este, de gases en esa sección donde está pues obviamente albergando este gran parásito, ¿no? Uno de los defectos realmente que se ve es el defecto de la absorción de grasas, también de vitaminas, ácido fólico y de carbohidratos. Eso, bueno, ¿qué tipo de pruebas se pueden mandar para hacer este tipo de determinaciones? Pues bueno, ya existen diferentes pruebas para realizarlas, sea a través de pruebas bioquímicas, a través de pruebas de químicas sanguíneas en laboratorios especializados, se puede realizar este tipo de determinación. También síndrome de mala absorción, eso da como consecuencia pues pérdida de peso. Muchas veces los pacientes inclusive pierden el apetito al tener pues obviamente pues tantas deposiciones, ¿no? Hay quienes refieren tener un cuadro inflamatorio en todo, entonces prácticamente son como que muy propensos a tener una distensión abdominal por un cuadro inflamatorio pues progresivo muchas veces, porque de acuerdo a la concentración de parásitos que se estén encontrando por centímetro cúbico de materia fecal, pues eso nos va a dar una idea grande de cuál infestado esté el intestino, ¿no? En otro lado son las diarreas persistentes, que muchas veces siguen siendo fétidas. Hay dolor en el epigástrico, entonces en el hipocondrio derecho también hay esteatorrea, hay obviamente que síntomas de mala absorción nuevamente,
y obviamente pues pérdida de peso, ¿no? Muchas veces hay hasta afectación inclusive de pérdida, inclusive de parte de secciones del intestino por presencia de estas diarreas. Hay presencia de sangre también, que muchas veces se pueden confundir inclusive con obstrucciones intestinales, muchas veces el paciente refiere mucho pujo también al momento de sus deposiciones por, tan, por tanto cuadro inflamatorio que se observa, ¿no? La conejitis y con la colecistitis también, pues bueno, va como que muy de la mano de todo este cuadro que se observa en esos pacientes con giardia. Nuevamente tenemos aquí a la giardia, aquí en una porción del intestino, una microfotografía electrónica de barrido, ¿sí? Nuevamente aquí se ven todas las giardias pegadas, paciente infestado nuevamente de giardia. Pues es un pacientito con distensión abdominal, que es una de las diarreas más frecuentes en niños, ¿no? Y sobre todo en esta zona tropical, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, por ejemplo, que tienen condiciones climatológicas muy propicias para que este parásito este protozoario pueda persistir, ¿no? Inclusive el estar con pHs alcalinos, ligeramente alcalinos, con presencia de lluvia casi todo, bueno, en gran parte del año. Entonces son muy frecuentes los cuadros diarreicos asociados a giardia. Nuevamente, el diagnóstico se da a través de la observación directa de la materia fecal. Y este es uno de los que mayormente buscamos en el laboratorio cuando tenemos una muestra fecal. Entonces, lo que se busca primeramente son presencia de huevos, ya sea huevo de entamoeba histolítica, huevo de entamoeba coli, huevo de giardia, huevo de cualquier tipo de parásito. Lo primero que podemos observar nosotros es la presencia de huevo, porque esto nos está indicando que si ya hay huevo, entonces hay presencia de parásitos adultos en forma de trofozoitos, ¿no? Muchas veces hemos encontrado, inclusive hasta en muestra de materia fecal, hemos encontrado hasta 3 o 4 huevos diferentes. Pues puede ser huevo de giardia, huevo de entamoeba histolítica, huevo de entamoeba coli, ¿no? Que es cuando decimos que el paciente tiene un zoológico, porque así es como se refiere muchas veces cuando hay varios tipos de parásitos en el mismo momento, en la misma muestra. Y ese es, bueno, este es ya la forma de trofozoito, ¿no? De giardia, la forma parasitaria, ¿no? Que, bueno, en cuanto al huevo, pues es la forma infectante, porque podemos nosotros ir al baño, no tener una higiene adecuada, y posterior a ello ir a preparar alimentos o a consumir alimentos, o nos podemos intercambiar, en este caso, los que les gusta intercambiar sus comidas, o no sé, entonces podemos estar nosotros infectando a otras personas si no tenemos el cuidado y la higiene necesaria. Y esta vendría siendo como que la forma pues, parasitaria, como de vida libre en el intestino, cuando ya hay una eclosión de este huevo, de este quiste, pues hay una eclosión, entonces sale este parásito y este empieza a migrar hacia otros órganos y sistemas, inclusive pues depositando huevos en todo su camino. Entonces es como que es un dibujito animado, cómo se ve la giardia y cómo se observa un huevo en este caso. En cuanto al tratamiento, pues tenemos al metronidazol, al tinidazol y la fluorosolidona, que son como que los tratamientos clásicos de cuando tenemos un paciente con giardia. Nada más no hay que olvidar que en cuanto a la prueba de diagnóstico que se deben de realizar, es como que el estándar de oro sería la observación directa a microscopio, una prueba de un coproparasitoscópico seriado mínimo de 3. Lo ideal es que sean 5 tomados en la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando el cuerpo, después de tener
un estado de sueño de más de 8 horas, pues todos esos huevos migran directamente hacia los pliegues anales y es ahí donde se pueden tomar directamente las muestras directas, ¿no? Muchas veces, cuando hay mucho prurito, ¿no? Sobre todo prurito anal, entonces es porque se depositaron muchos huevos directamente en la zona anal, que lo que se manda es hacer una prueba de amiba en fresco. Una prueba de amiba en fresco, que cómo se realiza. Entonces, con una cinta, con un Durex, se toma directamente, se pega la cinta en las zonas anales, en, la, en los pliegues anales, se va quitando lentamente y esa cinta es la que se lleva al laboratorio, se pega en un portaobjeto, con cuidado nuevamente, se pega la cinta en el portaobjeto, se desprende con mucho cuidado, se pone un cubreobjeto y se le pone el logo. Ya esa observación directa al ver presencia de ya sea de quistes o huevos, en este caso de Yala, pues nos está dando un indicativo de que el paciente está pues muy afectado, muy infectado. Y pues nuevamente la recomendación es que, bueno, pues los alimentos lo más frescos posibles, no comer en la calle, porque obviamente pues no vemos cerca un baño, las personas que preparan alimentos en las calles y obviamente pues están por ahí conviviendo nuevamente con los parásitos. Es como decían algunos doctores por allá que me tocó la fortuna de tomar clases con ellos, es como estar comiendo caca. Entonces, sí, nada más tener este cuidado de que podemos tener nuestro propio zoológico andando con nosotros y seguimos comiendo pues en la calle, ¿no? Y pues hasta aquí, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo no, doctor, ninguna. Ok, bueno, pues te agradezco nuevamente a ustedes por su tiempo. Para mañana, el próximo miércoles nos tocaría ver síndrome diarreico. Aquí en síndrome diarreico, vamos a hablar sobre todos los involucrados en los diferentes tipos de diarrea, desde una diarrea viral, ¿sí? Desde una diarrea viral, ya sea por ¿cómo se llama? Por diferentes virus que causan hasta una enfermedad bacteriana, no estoy hablando de Entamoeba coli, de estolítica, de Escherichia coli, enterohemorrágica, enteroinvasiva, o sea, todas las bacterias que pueden causar desde un síndrome diarreico, tanto viral como bacteriano como parasitario. Entonces, aquí nada más que hay que pues, esperar un poquito para que podamos todos interaccionar para el próximo miércoles. Y igual nuevamente, si alguien está interesado en dar el tema para apoyarnos, adelante. Nada más que me avisen con tiempo. ¿Sí? De acuerdo, doctor. Ok, entonces, pues nos vemos el miércoles, ya sea a la misma hora. Hoy sí tuve un pequeño percance, pero bueno, ya estamos por aquí. El miércoles nos vemos temprano, a la 1 como siempre. Me contaron de que, bueno, ya no van a tener clases con el químico Miguel Cook. Entonces, pues, nos vemos aquí entonces el próximo miércoles. ¿Les parece? De Ok, acuerdo, doctor. El próximo miércoles. nos vemos el Perfecto. próximo miércoles. Gracias. Nos vemos el Bueno, próximo doctor, miércoles. que Hasta tenga buena luego. tarde. Nos Igual a vemos. todos. Tarde. Hasta luego. Bye.